17, 32 años que lo conozco a él. Él fue pastor de nosotros. Amén, gloria a Dios. Presentó a mis 4 hijos ante Dios y yo viajé mucho con él. Él tiene dones de Dios y Dios lo usa en sanidad divina, amén, proféticamente. Así que amárrense sus cinturones porque esto va a estar bien bueno. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Aleluya. Buenos días. Amén. Un placer estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios por la invitación de su pastor. Y vamos a orar y vamos a entrar en una palabra. Amén. ¿Se aprieta? No sé. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios y ser parte de tu reino. Gracias, Señor, que estamos aquí congregados en el nombre de Jesús. Y tu Espíritu está aquí para enseñarnos, para ministrarnos y para glorificar a tu Hijo Jesús. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Toma control de todo lo que se va a decir, todo lo que se va a hacer. Y como siempre le damos toda la honra, toda la gloria al Señor Jesucristo. Y todo el mundo dijo un gran amén. Y la persona al lado tuya, ¿vas a ser bendecido hoy? Quiero que abren su Biblia, por favor, a 2 lugares. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Y también a Hebreo, capítulo 2. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado como cristianos es no caer en la trampa de escuchar algo que hemos escuchado anteriormente y decir, ya yo he ido hacia allá. Amén. Y cerrar la puerta. Eso es peligroso. Amén. Y hay gente que creen que porque oyeron un mensaje una vez ya no tienen que oírlo más. Y vamos a ver la Biblia, que la Biblia nos enseña que tenemos que seguir oyendo las mismas cosas constantemente, aunque seamos establecidos en ellas. Amén. En Hebreo capítulo 2, dice, verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia, nota, más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, o en inglés dice, no sea que te escapen. Si tú paras de oír las mismas verdades, se te van a escapar. Una vez un señor me escribió al ministerio y me dijo, por favor, ora por mí porque yo antes creía en prosperidad, pero no creo en prosperidad. Ya. Bueno, ¿por qué? Porque él dejó de oír la palabra en esa área. Amén. Amén. Fe viene por oír, no por haber oído. Amén. Amén. Entonces, yo comí esta mañana desayuno, pero estoy seguro que cuando salimos de aquí vamos a comer otra vez. ¿Por qué? Porque uno usa la energía. Es igual con la fe. ¿Amén? Dice, porque si la palabra de dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que no seguir oyendo la palabra y dándole diligencia a las cosas que hemos oído es descuidar nuestra salvación. ¿Y por qué hay que darle más diligencia a lo que hemos oído? Porque ya lo hemos oído. Amén. Amén. Y como cuando lo oímos primero decimos, y después que lo oímos otra vez, como no nos interesa mucho. Y hay que darle más diligencia a las cosas que hemos oído. Amén. Amén. Para que se hagan una realidad en nuestro corazón. La única palabra que va a trabajar en tu vida y en la vida mía es la que se hace una realidad en nuestro corazón. Amén. Muchas personas están tratando de operar por fe en su cabeza. Saben que eso es la palabra, lo creen con la cabeza, pero no han meditado la palabra suficiente para que entre en su corazón. Y eso coge tiempo. Amén. Eso coge tiempo. Tú no vas a tener la revelación de una promesa del Señor porque la oíste una vez o 2 veces. El Dios le dijo a Josué en Josué 1:8, y eso no solamente para él, es para todo creyente. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero medita en ella ¿qué? Día y noche. Para poner en obra todo lo que está escrito en ella. Porque entonces vas a prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Amén. Yo quiero que las cosas me salgan bien. Amén. Amén. Es mucho mejor que las cosas se salgan bien que se salgan mal. Amén. Amén.
Yo estoy en los dos lados. Que me sacan bien es mejor. Amén. Y ahí me quiero quedar. Pero yo tengo que hacer una parte, meterme en la palabra continuamente. Amén. Y hoy no hay excusa, realmente. Si una persona no tiene la habilidad de comprar un CD o un DVD para oír la palabra, por ejemplo, en nuestra página de web, www.etm.org, hay más de 60 videos que personas pueden ver gratis, 24/7, en YouTube, que hemos puesto de prédicas en diferentes iglesias donde hay buenas enseñanzas. Se pueden alimentar gratis, no les cuesta ni un centavo. Amén. Así que hoy no hay excusa con la tecnología que hay para no meterse en la palabra. Dice, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por Él, Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Interesante lo que dice 2 Pedro capítulo 1. Este no es el mensaje que quiero predicarte, pero el Señor quería que compartiera esto primero, porque ya el pastor Juan tocó el tópico que él no sabía que iba a predicar, pero yo voy a hablarle hoy de fe. ¿Amén? Parece que gente dice, ya he oído eso ya. ¿Sí? Yo llevo 37 años en el ministerio y lo he oído muchas veces, predicado por estos labios y por los otros. Y la sigo oyendo, como si lo estoy oyendo por primera vez, y sigo aprendiendo más y más y más. Amén. Amén. Segundo Pedro capítulo 1, verso 10, dice, por lo cual, hermanos, tantos más procura hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Amén. Entonces, si tú eres un hacedor de la palabra, tú no vas a caerte. Amén. ¿Ah? Si la practicas, si estás en ella constantemente. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, ¿nota? Aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Y dice, aunque ustedes están establecidos en estas verdades y las saben, voy a seguir recordándote de las mismas cosas. Amén. ¿Para qué? Para que eso no te escapen. Y uno tiene que poner un poquito más de diligencia a escuchar las cosas que hemos escuchado, porque como ya las hemos oído, si no tenemos cuidado, tenemos la tendencia de decir, ya he oído eso ya, y apagamos el oír. Amén. Y dejamos que la mente se vaya para Wendy's o Kentucky Fried Chicken o otro lugar. Amén. Alguien dice, pastor, no habla así que me está entrando hambre. Dice, verso 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también. Yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en este momento tener memoria de estas cosas. La razón que le escribí esta carta, para que cuando él se muriera, ellos tuvieran una palabra para seguir oyendo las cosas que ya ellos conocen y están establecidas. Amén. Ok, entonces quiero hablarles sobre fe. Fe es un regalo de Dios y realmente es uno de los tópicos, en mi opinión, más importantes de la Biblia. Y es un regalo de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 3, dice esto. Romanos capítulo 12, verso 3, dice esto. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Nota lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Así que esto es un regalo de Dios que Dios te dio a ti y a mí, una medida de su fe. Amén. Y tú y yo tenemos que cultivar esa fe, alimentar esa fe y usar esa fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo uno alimenta su fe? La palabra. Fe viene por el oír. Amén. Hay gente que dice, ora por mí, pastor, para que yo tenga más fe. No, nadie puede orar para que tú tengas más fe. Fe viene por oír la palabra. ¿Tú quieres fe en el área de sanidad divina? Tienes que meditar la palabra en esa área. Amén. Buscar las escrituras que te prometen eso, confesarla, meditarla,
oír buenas prédicas de gente que sabe lo que están hablando, porque hay gente que predica la palabra que no sabe lo que están hablando. Amén. Confunden a la gente más que lo ayudan. Por eso la palabra reconoce o conoce eso que obran sobre vosotros. Amén. Conoce lo bueno. Si hay un ministro que tú quieres escuchar y tú no sabes quién, pregúntale a su pastor. Amén. Y si es bueno, te va a decir, no, está bueno. Y si es malo, te va a decir, es malo. Amén. Hay un ministro árabe muy famoso que se llama Joseph Prince, que está confundiendo a la gente con el mensaje de gracia. Y ha dañado la vida hasta de ministros que se han entregado las cosas que le enseñan. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas que le enseñan están envenenadas con cosas que no son verdad. Amén. Por ejemplo, una vez salvo, siempre salvo. Eso es una doctrina diabólica. Eso no viene de Dios. Amén. Tú tienes que cuidar tu salvación. Tú tienes que correr la carrera. Amén. Tú no puedes descuidar tu salvación y esperar que vas a quedarte salvo. Amén. Él enseña cosas como, tú no que tienes que confesar tu pecado. Amén. Eso no es lo que dice la palabra. 1 Juan 1:9 dice, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y te perdona tu pecado y te limpia de la justicia. Y muchas otras cosas que enseñan que están en contra de la palabra. Si tú no confiesas tu pecado cuando tú fallas, tú les has abierto la puerta al diablo. Y lo dice en Eclesiastes capítulo 10, creo que verso 7 por ahí, dice, el que rompe la brecha, la serpiente lo muerde. Nosotros tenemos una brecha de protección. Amén. El pecado baja esa brecha. Esa es la razón que Pablo dijo en Efesios 4:27, no le des lugar al diablo. Amén. Y cuando uno peca, uno tiene que juzgarse enseguida y arrepentirse y dejar que la sangre lo limpie y cerrar la puerta al diablo. Amén. En Corintios, 1 Corintios capítulo 11, verso 10, capítulo 11, verso 30, 32 por ahí, dice, por esta razón muchos de ustedes están débiles, enfermos y duermen. Duermen no quiere decir que se durmieron en el servicio, cuando el profesor estaba predicando. Se murieron antes de su tiempo. ¿Por qué? No decidieron el cuerpo de Cristo y no se juzgaron conforme al pecado. La iglesia de Corintios tenía todos los dones del Espíritu operando, pero era la más carnal en la Biblia. Tenían pecado sexual, que en 1 Corintios 5 dice que un hijo le quitó la madrastra a su padre, la esposa de su padre, y vio con él pecado. Y en tiempo entero yendo a la iglesia cantando aleluya, y nadie lo corrigió, ni el pastor ni los ancianos. Amén. Eran borrachos, maltrataban a los pobres, despreciaban a los pobres. Eran bien carnal, pero tenían los dones del Espíritu. Porque los dones del Espíritu no quiere decir que no es maduro. Amén. Amén. Maduro es cuando hay fruto. Amén. Entonces en Efesios 2:8 dice esto. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que tu fe, amén, junto con tu salvación, fue un regalo de Dios. ¿Y por qué fe es tan importante? Bueno, como el pastor dijo ahorita, sin fe es imposible agradar a Dios. Proverbios 11:6. Hay gente que cree que agradan a Dios porque hacen cosas religiosas. ¿Ah? Tú sabes, tú puedes venir a la iglesia y hacer cosas religiosas. Amén. Darle la ofrenda porque es un acto religioso, pero nunca creer. Amén. Primeramente, nunca ofrecérselo en fe a Dios. Y creer lo que Él dice. Yo doy a Dios porque lo amo y veo en la palabra que se puede de diezmar y ofrendar. Amén. Amén. Y darle una necesidad cuando Dios me mueve mi corazón a hacerlo. Pero yo también quiero la parte donde dice, yo voy a multiplicar tu cementera. Amén. Amén. Y yo clamo mi cosecha. Pregúntale a mi esposa. Cada vez que ofrendamos, declaramos la promesa de Dios. Amén. Amén. Y mandamos que los ángeles vayan, que Dios nos ha dado para administrarlo y nos traigan nuestra cosecha. Amén. Y la cosecha viene. Amén. En diferentes formas. Amén. Así que tenemos que hacerlo en fe. Todo lo que hacemos en fe. La dice, primeramente, que por fe somos salvos. Efesios 2:8, la leímos ahora. Segundo Corintios 1:24 dice que por fe te paras firme. Por fe. Dice la palabra en 2 Corintios 5:7. Andamos por fe y no por lo que vemos. Y 3 veces en el Nuevo Testamento
Hebreos 10, 38, Gálatas 3, 11 y Romanos 1, 17. Y una vez en el Viejo Testamento, Habacuc 2, 4 dice, el justo vivirá por fe. Así que, en mi opinión, este tópico es muy importante. Uno no puede ser salvo sin fe, no puede pararte firme sin fe, no puede caminar sin fe, a ver, y no puede vivir sin fe. Así que tenemos que poner atención grandemente a este tópico de fe y saber cómo usar esta fe. Y yo me asombro a veces porque yo conozco gente hasta en el ministerio que no saben usar su fe correctamente. Amén. Amén. Y uno no puede vencer este mundo sin fe. Amén. Y no estamos hablando de solamente creer en Dios. Mire, yo me crié creyendo en Dios toda mi vida porque me criaron católico. Amén. Así que yo creí en Dios, pero yo no era salvo. ¿Por qué? Pues nadie me dijo que yo estaba perdido en mis pecados, que necesitaba arrepentirme de mis pecados, que tenía que confesar a Jesucristo como Salvador y creer que Dios lo resucitó de los muertos para ser salvo. Nadie me dijo eso en la iglesia católica. Lo que me dijeron es, tú sabes, ve a confesión, confiesa tu pecado al Padre, vete y ora, o sea, 10 oraciones, viva María, ama María, no me acuerdo la cosa, pero amén. De penitencia. Yo no creía eso cuando yo estaba en la iglesia católica, yo no creía eso. ¿Cómo uno va a decir 10 oraciones y Dios lo va a perdonar? Como penitencia. Pero hay gente que, tú sabes, que está engañada realmente. Por ejemplo, yo he ido a muchos países, he ido a Bogotá, Colombia. Y hay una montaña que se llama Monserrate. Y la gente lo camina en sus rodillas creyendo que le están quitando años el purgatorio. Y lo hacen en Roma, también en las escaleras. En México también. ¿Ah? ¿En México también? Amén. Imagínate eso. Se han engañado. A ver. Así que no estamos hablando de solamente creer en Dios. Yo sé que los diablos creen en Dios y tiemblan. Estamos hablando de creer su palabra porque la palabra es Dios. Juan 1:1 dice que la palabra es Dios. Fe en Dios es fe en su palabra. Si Él dice que por sus llagas hemos sido curados, a mí no me importa lo que dice el doctor. Amén. A mí no me importa los síntomas que siento. La palabra dice que yo soy sano y yo voy a declarar que soy sano. Amén. Amén. Y la palabra tiene la habilidad de liberante de cualquier enfermedad. Porque Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, si permaneces en mi palabra, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre Señor. ¿Cómo es que va? Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón. Amén. La palabra te hace libre. Pero tú tienes que comer. ¿Cómo tú fuiste libre de las tinieblas? Dice la palabra en Colosenses 1:13 que tú fuiste trasladado del reino de la tiniebla al reino de su Hijo. ¿Cómo pasó eso? Tú confesaste con tu boca a Cristo y creíste en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Y Dios actuó en tu fe y te sacó después del diablo y te hizo parte del reino. Amén. Esa es la misma forma que tú crees para sanidad divina, para finanzas. No, para creer para finanzas tú tienes que ser una persona que diezma y ofrenda. Amén. Tú no puedes estar robándole a Dios. Amén. Y deshonrando a Dios en esa área y esperar que tu fe va a trabajar en área financiera. No. Eso no trabaja. Porque el que no diezma y ofrenda está maldito con una maldición. Malaquías capítulo 3. Y hay gente que está enseñando bajo de gracia que tú no puedes ser maldecido si tú no diezmas. La maldición está en este mundo. La única cosa que protege a nosotros de la maldición es una sombrilla que Dios ha puesto de protección sobre nosotros, que estamos en comunión con Dios. Amén. Que somos salvos y estamos viviendo para Cristo, estamos comiendo su palabra. Amén. Si tú te sales, mira, si está lloviendo afuera y tenemos una sombrilla grande y tú estás abajo y yo estoy abajo, estamos bien. Sálate de la protección de esa sombrilla y ¿qué va a pasar? Te vas a mojar. El momento que tú sales de la protección de Dios por cuenta de que tú decides no hacer la palabra, tú estás saliendo de la protección de Dios y aquí está la maldición operando y tiene la habilidad de atacarte. ¿Ah? Aleluya. Gloria al Señor. Amén. La nota que dice en 1 Juan capítulo 5.
si estoy ayudando a ustedes, pero ya yo me prediqué yo contento. Amén. La palabra es buena. Amén. La palabra es la única cosa que nunca se pone viejo. Es la verdad, nunca se pone vieja la palabra. Pan se pone viejo. Tú dejas una comida en el refrigerador por más de 5 días y se va a poner vieja. Nosotros lo ponemos viejo. Yo a veces que miro las fotos cuando yo estaba en el ejército, pisaba 150 libras, tenía lo que llaman six-pack abs, pelo negro. Y yo digo, eso eran buenos días. Pero un día, la trompeta va a tocar. Amén. Y los muertos van a resucitar primero y después nosotros que estamos vivos. Y vamos a hacer un cuerpo glorificado. Y todos los testimonios de la gente que han ido al cielo, que he oído, todos dicen que todo el mundo allá luce como tiene como 20 y pico años. Amén. Amén. So, voy a tener mi pelo negro también. Okay. Es six-pack abs. Y un cuerpo que no se cansa, no tiene que dormir. Amén. Que puede caminar por una pared, igual que Jesús hizo. Allá en Juan capítulo 19. Amén. Amén. Yo a veces que pienso de las cosas que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque Dios, tú vas a vivir eternamente con Dios. ¿Tú sabes lo que es eternamente? No tiene fin. No tiene fin. Y tú nunca vas a tener un día aburrido. Amén. 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 Nunca vas a tener un día, tú nunca vas a experimentar depresión en el cielo. Amén. Gloria a Nunca vas a Dios. estar triste. Gloria a Dios. Así, ¿quién sabe lo que está en la mente de Dios? Nosotros Así es, amén. vemos por un cristal oscuro, dice la palabra. Amén. Y a veces que yo pienso, ¿qué será en la mente de Dios? Las cosas que nos esperan a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es bueno ser salvo. Amén. Yo oro por la gente en el mundo para que vengan al conocimiento de Cristo, porque yo no sé cómo viven sin Cristo en este mundo que está viendo peor y peor y peor. Amén. ¿Sabes que hay tanto uso de drogas y tanto uso, tanto suicidio? Porque la gente no sabe cómo bregar con la presión que hay en el mundo, porque ya sé que su tiempo está corto y ha venido con gran ira sobre los habitantes de la tierra y del mar. Primero Juan capítulo 5, verso 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Realmente, no me gusta como traducieron eso en inglés y en español, porque yo creo que debía haber sido traducido: toda persona que ha nacido de Dios tiene la capacidad de vencer el mundo. Amén. Porque tú no vas a ser salvo y vencer el mundo automáticamente, únicamente que tú aprendes a operar en fe. Porque mira lo que dicen: todo lo que ha nacido de Dios vence el mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo: nuestra fe. Nuestra fe. A mí, el diablo no importa que tú vengas a la iglesia, cante, chille, brinque, da vuelta alrededor. Él no le importa ni que tiene una ofrenda. Pero él no quiere que tú aprendas la palabra. Porque dice la palabra en Oseas 4:6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ah? Y Isaías 5:13: mi pueblo es cautivado por falta de conocimiento. Hay mucha gente buena hoy que el diablo está destruyendo en su vida. ¿Por qué? Les falta conocimiento de la palabra. Hay veces que van a la iglesia, hay veces que conocen a Cristo, pero van a una iglesia donde no les enseña la palabra. Amén. Donde es un culto religioso y no vale nada. Amén. O van a un culto donde los revuelcan emocionalmente, pero cuando salen de ahí uno le pregunta: ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué predicaron? Bueno, yo no sé, pero estaba bueno. Porque es pura emoción. El diablo no quiere que tú conozcas la palabra. Porque si tú no conoces la palabra, tú no vas a tener una fe fuerte y tú no puedes vencerle. Y él te va a vencer. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que si eres salvo, tienes la habilidad de vencer al mundo, pero tú vas a tener que desarrollar tu fe, alimentar tu fe y
y usar tu fe constantemente. Amén. La próxima vez que te duele la cabeza, no corre al, ¿cómo le dicen? Cuando mandan la medicina al baño. El El botiquín. botiquín. No corres ahí al Advil o Tylenol o la aspirina. Ponte la mano en la cabeza y el nombre de Jesús reprende el dolor de cabeza. Y usa tu fe. Amén. Tú tienes que usar tu fe en lo pequeño y ver resultados. Amén. Y lo más que tú uses tu fe, lo vas a aumentar en tu fe. Sigue alimentando, sigue usándola. Amén. Cuando yo nací de nuevo en marzo de 1081, yo iba a Nueva York a ministrar, yo tenía que creer a Dios por un parqueo en Nueva York. Amén. Así empecé a usar mi fe en un parqueo. Amén. Pero gracias a Dios que en 1989 tengo personas que son testigos de lo que le voy a decir. En 1989, como me dijo un doctor, en ese tiempo el mejor doctor aquí en New Jersey de la cabeza, me dijo, porque yo tenía sufriendo dolores cuando venía en un avión, me dolía la cabeza mucho, un dolor horrible, y me dolía cuando estaba en la tierra por varios días. Y fue un doctor, y el doctor me dijo, tú tienes un tumor en el cerebro, tú puedes morir. Queremos operarte enseguida. Y el Señor me habló en esa oficina y me dijo, esta enfermedad no es para muerte, para la gloria de Dios. El pastor Juan, la pastora Diana, la hermana María, todos fueron miembros de mi iglesia. Ellos pueden testificar, usted diciendo la verdad. Amén. Ellos estuvieron ahí. Y yo le dije a ese doctor, mire, yo creo en Cristo Jesús como mi Salvador. Y yo creo en sanidad divina. Y Él me va a liberar. Y el tipo cree que yo estaba. Amén. Pero yo me paré en la palabra. Si yo no hubiera desarrollado mi fe, antes de eso yo no estuviera aquí hoy. Amén. Porque todas las cosas que me dijo, todos los síntomas, yo lo estaba sintiendo. Y no tenía mucha energía. Estaba pastoreando 2 iglesias, dos congregaciones, 4 servicios a la semana. Amén. Amén. Pero le decía a la gente, si me vas a hablar, háblame de la palabra. No quiero tu simpatía porque eso me mata. Y cada rato alguien venía, pastor, ¿cómo se siente? Yo me sentía horrible. Amén. O sea, no tenía mucha energía, había perdido peso, estaba un poco gris. Y yo decía, yo no ando por como me siento, yo ando por fe. Amén. Y a veces se molestaba. Porque quería saber cómo me sentía. ¿Ah? Tú no puedes darle su sentido constantemente. ¿Ah? Y yo le decía a la congregación por fe, si Jesucristo no ha regresado en 20 años, yo voy a estar predicando el evangelio en ningún lugar. Bueno, más de 20 años, y se lo hacía en fe. No, porque me sentía horrible. Y yo predicando a la gente, y él me decía, te vas a morir. Te vas a morir. Y yo le decía, calladito, viviré y no moriré y declararé la gloria de Dios. Salmo 78, verso 17. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El diablo te puede matar de ti únicamente que tú lo dejes. Amén. Y hay mucho más para ese testimonio. No quiero tomar todo el tiempo para compartirlo. Pero mi esposa me estuvo atrás de mí, lo compartí en Facebook ya varias veces ya en español y en inglés, en su completo. Pero el punto es que yo empecé a desarrollar mi fe cayendo yo por un parqueo. Amén. Y por otras cosas, y fue creciendo. Pero cuando tuve que enfrentar algo grande así, ya tenía suficiente fe para resistirlo. Si no hubiera desarrollado mi fe, cuando venía eso, y eso es lo que pasa a veces, que gente recibe un mal reporte. Yo he conocido ministros, buenas personas, que se han muerto. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque no sabían cómo creer a Dios. Y creían que si pedimos suficientes peticiones, más gente orando, vamos a ser sanos. No. Si tú vas a ser sano, vas a ser sano por tu fe. Hay creo que 24 o 23 testimonios individuales abajo del ministerio de Jesús. Me parece que hay más porque estoy hablando individuales, porque algunos de ellos son repetidos por todos los escritores, todos los que escribieron. Pero son como 23 por ahí, 24. Y si tú lo estudias, tú vas a ver que la fe de ellos, la mayoría de ellos, tenía algo que ver. Tu fe te ha hecho, ¿sabes? Tu fe te ha hecho. ¿Por qué? Porque dones del Espíritu, dones de sanidades y hacer milagros operan como Dios quiere. Amén. Esos dones operan en mí. Pastor Juan ha viajado mucho conmigo a países
en otros países, él ha visto Dios moverse en esa forma, pero yo no controlo eso. Amén. Eso opera como Dios quiere. Y realmente dones del Espíritu, dones de sanidad y hacer milagros es para ministrar a la gente que no conoce la palabra, a la gente del mundo, que no son salvos, al bebé en Cristo, o una persona que sale de la iglesia católica o de la iglesia metodista, no enseñan estas cosas. Pero nosotros que estamos en la palabra, Dios espera que tú recibas por tu fe. Y yo he tratado de decirle eso a veces al ministro y se ha muerto. Amén. Porque no captan. No captan. A uno le regalé todos mis CDs de fe en el hospital. Y hizo un chiste. Dice, oh, tu mensaje es tan bueno que mi esposa tenía problemas durmiendo y se lo di para que duerma mejor. En otras palabras, me aburre. Y el momento que me dijo eso, y sabía que se iba a morir. Eso con el Señor. Pero eso no es la voluntad de Dios, que tú te mueras temprano. ¿Amén? Él quiere que tú te quedes aquí y corra la carrera y cumpla con lo que Él te ha mandado a hacer. Amén. Para gente que se va temprano. Yo no pienso ser uno de ellos. Amén. Porque con larga vida te satisface, dice la palabra en Salmo 91. Amén. Y hay gente que dice, bueno, Dios le ha dado al hombre 120 años. Eso no es verdad, eso es otra mentira. Enséñame la Biblia donde dice eso. Pero hermano, eso dice en Génesis 6. No, en Génesis 6 Dios le dijo que le daba 120 años a esos hombres en el día de Noé para arrepentirse. O si no iba a traer juicio. Eso no está hablando ahí, no está hablando de que tú no puedes vivir más de 120 años. Hay gente después de eso que vivieron más de 120 años. Abraham vivió a 175. Isaac y Jacob, y todos vivieron más de eso. Amén. Y hay gente en este siglo que han vivido más que eso. ¿Ah? No hace mucho que vi, creo que en Uruguay, en Perú, una persona que tiene como 125 años. ¿Amén? Así que eso no puede. Pero tú ya cuántos predicadores yo he oído decir eso, yo te producí 120 años. No, si tú quieres saber la verdad, en Gálatas, capítulo 3, verso 13 y 14, dice que la bendición de Abraham lo pertenece a nosotros. ¿Cuántos años vivió Abraham? 175 años. Tuvo su primer hijo cuando tenía 100. Se murió la vieja. Y él tenía 135 años y la vieja estaba guapa. La vieja estaba guapa. Sara a 65, los reyes la querían a ella. A 80 la querían a ella. Hello. Esa mujer estaba guapa. Pero se murió a 135 años, él tenía 135 años y se murió. ¿Y qué pasó? Se casó de nuevo. Y tuvo 6 hijos más. Y encima de eso, tuvo concubinas. ¿Ah? Y tuvo hijos con ellos. Y cuando yo 75 años, no voy a empezar. Bueno, Abraham tuvo concubinas y yo voy a tener una concubina. Ten cuidado. Pensando así, porque posiblemente que lo vayas a ver tu esposa por 5 días. Y después de 5 días la vas a ver un poquito con el ojo izquierdo. Medita en eso y te va a venir la revelación. Amén. Amén. Con mi esposo y yo le damos de comer a las ardillas afuera donde vivimos, y cacahuates y semillas, y vienen como perritos. Entonces yo le tengo nombres, está Pepe, Silvia, Juanita. Y yo le digo a mi esposa que Juanita y Silvia son las esposas de Pepe. Y después vienen otras sería, son las concubinas. Y ella me dice, no, eso no lo permitimos aquí. Son bien graciosos, los ven a nosotros ya lo conocen. Vienen corriendo, se paran entre las paticas y dicen, lo miran a nosotros. ¿Dónde están los cacahuates? Fe es la mano que recibe de Dios. Marcos 11:24. Todo lo que Dios le ha prometido, la única forma que tú puedes recibir, ¿verdad? Todo lo que Dios te ha prometido es gratis. Amén. Todo. Eso no se pone en el cielo, ¿sabes? Tú nunca vas a tener que pagar por ropa, por una casa, no hay mortgage. ¿Ah? Amén. La comida es gratis, todo es gratis. Gloria a Dios, amén. Y aquí, todo lo que Dios te ha dado es gratis, es un regalo. Pero hay que ver un intercambio, se llama fe. ¿No vas a recibir sin fe? Hay gente que cree que si lloran, amén,
Ay, pero Señor, tú sabes cómo yo necesito, Señor, tú sabes qué hay. Y creen que porque hacen todo ese engañamiento que van a recibir de Dios. No, Dios se mueve por fe. ¿Ah? Por fe. Amén. Amén. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, o mejor dice la traducción en inglés, cuando ores, cree que lo recibiréis y os vendrá. Esta es una parte muy importante de fe. Fe es ahora. Amén. Fe no es en el futuro. Amén. Fe cree ahora. ¿Cuándo tú crees que lo recibes? Cuando oras. Amén. Amén. Muchas personas no reciben de Dios por cuenta que quieren, por ejemplo, vienen para ser sanos, quieren sentirse mejor para entonces creerlo. Amén. Pero eso no es lo que dice la palabra. Tú tienes que creerlo primero y entonces vendrá. Amén. Ahora, desde el momento que tú desatas tu fe basado en la palabra de Dios y aparece la manifestación, de ahí tú tienes que hacer dos cosas. Uno, mantener sin fluctuar. Eso se encuentra en Hebreos 10:23. Mantener sin fluctuar la confesión de tu fe, porque fiel es el que ha prometido. Tú vas a tener que seguir declarando la promesa de Dios y darle gracias que la tienes. Amén. En el medio de las de circunstancias que lucen contrarias. Amén. Tú tienes que decir, Señor, gracias, que manos fueron puestas sobre mí y soy sano. Gloria al Señor. Yo llamo mi cuerpo sano. Amén. Amén. Mantener esa confesión de fe continuamente, sin fluctuar, sin dudar. Porque dice la palabra en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo no recibirá nada de Dios. Uno no puede confesar la palabra un día y al otro día hablar contra la palabra. El pastor Juan, él no sabía lo que iba a predicar, pero él mencionó ciertas cosas que son verdad. Todo lo que no es fe es pecado. Eso se encuentra en Romanos capítulo 14, verso 21 23. 23. ¿Ah? Romanos 14, 23. Todo lo que no es fe es pecado. Dice la palabra en Hebreos 3 que Israel tenía un espíritu, un corazón malo de incredulidad. Amén. Así que si tú estás creyendo a Dios por algo y tú te coges hablando contrario a lo que has creído, tienes que rezarte ahí mismo y decir, pero Señor, me arrepiento, cancela esa palabra en el nombre de Jesús, me arrepiento de esa incredulidad. Amén. Y proferir la palabra y Dios te perdona. Amén. Y te limpia. Amén. Y tú cancelas por esas palabras. Amén. Pero si tú hablas la palabra un día y hablas contra la palabra otro día, no vas a recibir de Dios. Amén. Tienes que mantener esa confesión de fe. Y el diablo, dice la palabra en inglés, hold fast, aguanta. Amén. Aguanta la confesión de tu fe. ¿Por qué tienes que aguantarla? O mantenerla firme. Porque el diablo quiere quitar tu confesión. Amén. El diablo sabe que la única forma que él puede derrotarte a ti, amén, es que tú hables contra la palabra. Que él pueda usar tu palabra contra ti. La razón que presión viene para que tú hables contra la palabra. Y tú tienes que resistir esa tentación de hablar contra la palabra. Particularmente cuando cosas se demoran. Porque a veces cosas se demoran. A veces coge tiempo. Pero uno tiene que estar determinado. Yo me voy a parar en una palabra hasta que se manifieste. A mí no me importa cuánto tiempo tome. Amén. Tiene que tener esa clase de actitud. Nota lo que dice. Vamos a empezar a leer el verso 22 primero. Dice... Bueno, vamos a leer el verso 12. Verso 12. Dice... Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los oyeron sus discípulos. Así que él le habló a esa higuera en voz alta. Los discípulos lo oyeron. Y le habló a esa higuera, y creyó que lo que él dijo se iba a cumplir. Y se fue a Jerusalén a hacer lo que él tenía que hacer para sus padres.
Nada pasó en ese momento. Los discípulos no dieron ningún comentario. Entonces dice, verso 15. Dice, y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que se vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Así que él le habla a la higuera, nadie come fruto de ti otra vez, nada pasa, en lo natural, se va para Jerusalén y empieza a limpiar el templo. Dice, verso 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros a las habéis hecho cueva de ladrones. Y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto de todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, ¿han pasado cuántas? 24 horas. Por la mañana va pasando y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Dónde están las raíces? Abajo de la tierra. Abajo de la tierra. El momento que Jesús le habló a esa higuera, de las raíces empezó a secar esa higuera. No se manifestó por afuera, igual que en el verano, si tú coges una rama de un árbol, la cortamos, la dejamos aquí, adelante parece que está viva. Y uno puede durar en ese estado como 24 horas, pero después de ese tiempo vamos a ver que está muerta. Eso es lo que pasó. Ese es el momento que tú usaste tu fe, Dios apresura o vela sobre su palabra para ponerla en obra. Jeremías 1:12. Los ángeles están atentos a los mandamientos de Dios que oyen. Salmo 103, verso 20. Y ejecutan la palabra de Dios. Ellos van para cumplir en tu vida. Tú no puedes ver lo que está pasando porque tú no estás viendo en el mundo espiritual. Pero el momento que tú usas tu fe, la palabra está trabajando para ti. Adiós. Por eso dice que andamos por fe y no por lo que vemos. Jesús operó por fe. Él le habló a la higuera y sabía que esa higuera se iba a morir. Y empezó a secarse de las raíces, donde no se veía. Amén. Y por eso el diablo siempre quiere, por ejemplo, en sanidad divina, tú declaras que tú eres sano y él dice, pero mira cómo luce. Pero mira, te está corriendo en la nariz. Pero mira, tiene fiebre. Amén. Y te empieza a enfocar tus sentidos. Para que tú empieces a tener más fe en los sentidos que lo que Dios dice. Cuando tu fe puede cambiar cómo te sientes. Amén. Amén. Tu fe puede cambiar cómo te sientes. Pero tú tienes que usar tu fe. Me dice, verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ten fe en Dios, o como dice lo original, dice, ten la fe de Dios. Bueno, esa es la fe que tenemos, amén. Esa es la fe que Dios nos ha dado, la fe de Dios. Y Él los enseñó cómo usarla. Fe habla. Y Él dice, verso 23, por de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, note que cualquiera, esto trabaja para cualquiera, para un niño. Amén. En las escuelas dominicanas de la iglesia deben estar enseñándole estas cosas a los niños en un nivel donde ellos pueden entenderlo y entretenido. Amén. No vamos a tener a los niños ahí y no enseñarles la palabra. Los padres deben enseñar estos principios a sus hijos en la casa. Enséñenle a diezmar desde que son chiquitos. Enséñenle a ofrendar. Enséñenle las cosas que tú aprendes a tus hijos. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate del mal, y no dudará en su corazón, el corazón de tu espíritu, no del órgano, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Amén. Nota que en ese verso habla 3 veces de hablar y una vez de creer. ¿En qué vas a tener que mayorar? En el hablar. En el hablar. Amén. En el hablar. Lo más que tú, mira, fe viene por oír. Fe viene por alguien predicarte, pero fe viene por oír cuando tú confiesas la palabra. Así es. Y la oye 2 veces, la oye con el oído interior y con el oído de afuera, cuando tú la hablas.
Lo más que tú confiesas la palabra. Y realmente, cuando empezamos a confesar la palabra al principio, no estamos cambiando las circunstancias todavía. Lo que estamos haciendo es depositar la palabra en nuestro corazón. Y fe está viniendo. Y llega un punto donde tu corazón se llena de fe en esa promesa y un día tú la hablas y ahora la crees. Porque cuando se han dado cuenta que cuando tú empiezas a confesar la palabra en un área nuevo, tú realmente sabes por dentro que no la estás creyendo todavía. ¿Ah? Pero está bien. El proceso está trabajando, sigue confesándolo. Fe viene por oír. Y su corazón te va a llenar de esa palabra y de la abundancia del corazón la boca habla. Y un día la vas a hablar y vas a saber que la creíste. Uno siempre sabe adentro que lo tiene antes que se manifieste. Déjame decirlo en este lado en español. Uno siempre, eso es un chiste. You got it? Okay, good. Uno siempre, uno siempre sabe que lo tiene adentro de tu corazón, en tu espíritu, antes que se manifieste. Porque continuamente confesándolo, tu corazón se llena de fe y a un día tú ahora lo hablas en fe. No lo estás hablando para recibirte, lo estás hablando en fe porque tu corazón está lleno de esa promesa. Y eso es cuando va a trabajar. Amén. Pero es un proceso. Y lo más diligente que tú seas, por eso otra vez, Josué 1:9, uno entiende ahora por qué Dios le dijo a Josué. Estoy seguro que Josué no entendía lo que nosotros entendemos. Él lo hizo porque Dios lo dijo. Amén. En el Antiguo Testamento no tenían la revelación que nosotros tenemos ahora. El privilegio que tenemos nosotros, que las cosas que sabemos ahora no lo sabían esta gente antes. Nosotros tenemos más revelación realmente de los apóstoles. Yo sé que es difícil para ustedes comprender eso, pero ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos. Ellos tenían cartas que se pasaban. Ellos no tenían la tecnología. Ellos no sabían de los últimos días como lo usamos nosotros. ¿Ah? ¿Qué privilegio Dios ha dado? Gloria al Señor. Amén. 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 Now, fe es soltada de dos formas. Una es por tus palabras, la otra es por acción. Nota lo que dice Santiago 1. Santiago 2, perdón, capítulo 2. Fe es tratada por las palabras que hablamos y por nuestras acciones. Santiago capítulo 2, verso 14 hasta 26, dice: hermanos míos, ¿de qué provecho hará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dicen: y en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Pues de ninguna. Amén. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Fe tiene acción correspondiente. Dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre, hermano, que la fe sin obras está muerta. La segunda vez que dice: la fe sin acción correspondiente está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió esa escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero nota, él no solamente creyó en Dios, él hizo lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo que hiciera algo difícil. Amén. Que le ofreciera como un sacrificio a su hijo, que le cogió a él 25 años tener, y lo tuvo cuando tenía 100 años y la mujer tenía 90. Y era el único hijo que tenía. Hay que decir, ¿por qué Dios le dijo eso? Bueno, era algo común que gente le ofrecía a sus hijos a otros dioses. Amén.
Pero la razón que Dios le dijo que hiciera eso es porque para Dios probarle a los ángeles y al diablo que el pacto que hizo con Abraham era válido. Los ángeles sabían que Dios guardaba su parte, pero no sabían si el hombre guardaba su parte, porque el hombre le había fallado muchas veces. Y cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo, creyendo que Dios lo iba a resucitar de los muertos, Dios lo paró y le dio un sacrificio. Ustedes conocen la historia. Porque ahora él le comprobó que Dios tenía el derecho de ofrecer a su hijo en la cruz y Calvario para que tú y yo ser salvo. Era un buen pacto que había hecho con él. Eso no es lo que lo hizo. Pero nota que ¿qué es lo que justificó a él? Su fe con obras. Obedeció a Dios cuando Dios le dijo que hiciera algo. Amén. Amén. Verso 26 dice, porque todo el cuerpo sin el espíritu está muerto, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nota el énfasis 3 veces. Fe sin obras está muerta. Hay gente que dice que creen en Dios, que son cristianos, no vienen a la iglesia regularmente. Amén. No diezman y apoyan la iglesia. Hello. Amén. Dios le dice que vaya a bendiga un hermano o de una ofrenda a un ministerio, no lo hacen. Esa fe está muerta. Amén. Fe obedece lo que Dios dice. Bueno, se puso calladito aquí. Pero dice la palabra en Santiago 1 que es el hacedor de la palabra que ha bendecido. No el oidor. Amén. Ya déjame empezar a terminar aquí. Nota lo que Lucas capítulo 18. La otra cosa sobre fe es esto. Que fe es persistente. Fe es persistente. Lucas 18, verso 1 hasta 8. Fe persiste. La palabra persistir quiere decir simplemente que tú continúes a hacer algo aunque haya oposición o dificultad. Amén. La razón que hay dificultades y oposición es porque el diablo no quiere que tú uses tu fe. Pero escuche, la presión que él pone sobre ti, tú puedes ponérsela para atrás a él con tu fe. Santiago 4:7 dice, sométete a Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. Resiste al diablo y él huirá. Now, uno sabe, si tú vas a ir al gimnasio y desarrollar un cuerpo como el que tengo yo. Amén. Amor, Amén. ¿por qué te ríes? Después de decir amén. Amén. Looking good. Pero realmente, nosotros vamos al gimnasio. Pero realmente, si tú quieres desarrollar músculos, me dicen, hay un dicho que dice, no pain, no gain. ¿Amén? No dolor, no ganancia. No, si tú quieres desarrollar, alzar peso, por ejemplo, tú tienes que hacer un esfuerzo. ¿Amén? Es igual con la fe. Lo que el diablo trae para mal, tú puedes hacerlo para el bien. Él pone presión, tú pones presión para atrás. ¿Y qué pasa? Tu músculo de fe empieza a crecer. Amén. Lo más que tú lo hagas, lo más que tú creces. Amén. Amén. Lucas 18, verso 1. Dice esto. Persistencia es lo que Jesús está tratando de enseñar aquí. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que veniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo, hallará fe en la tierra. Lo que está diciendo ahí es persistencia. Amén. Esta mujer no tomaba no. Amén. Aunque el juez decía no, ella sigue viniendo. Y eso es lo que tenemos que hacer con nosotros, ser persistente. Hay veces que las cosas no se manifiestan enseguida. Esa es la razón que Hebreos 6:10 dice, por fe y paciencia obtenemos la promesa.
Pero hay que seguir operando nuestra fe, mantener la confesión de fe. No desmayar, no parar de hacer la palabra. ¿Amén? Hay gente que se enoja con Dios. Dios, yo voy a la iglesia, yo diezmo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está cogiendo tanto tiempo? Hello. Esa no es la forma que uno va delante de Dios. ¿Amén? No, esa clase de actitud hay que quitárselo. Pura carne es lo que es. Entonces, Lucas capítulo 11, otra vez, el Señor en sus enseñanzas enseñando que hay que tener persistencia. Capítulo 5 de Lucas 11, verso 5 de Lucas 11 hasta 13. Dice, le dijo también, ¿qué de vosotros que tenga un amigo y va a él y medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío viene y ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad o por su persistencia, amén, se levantará y dará todo lo que necesita. Y yo os digo, pedid y se dará, busca y hará, llama y se dará, abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Sé persistente con tu fe. No pares de seguir creyendo. Amén. Mateo 15, ahí voy a terminar. Aquí tenemos un gran ejemplo de una mujer que ni era judía, realmente. Ella realmente no tenía derecho a la promesa de Dios, porque no era judía. La única persona que tenía pacto con Dios en el Antiguo Testamento eran los judíos. Esta era una mujer cananita. Mateo 15, verso 21 dice aquí, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaban diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. Nota que Jesús la ignoró y ella continuamente le seguía diciendo lo mismo y le estaba chocando a los discípulos. Amén. Quería que Jesús la sacara de aquí, que era molestia. Estamos cansados de esta mujer. Esta es la persistencia de esta mujer. Amén. Aunque había silencio en la parte de Jesús, ella seguía para adelante con su fe. Dice, verso 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no vino a ministrarle a los gentiles, la gente que eran judíos. Él vino a ministrarle a los judíos, porque el plan de Dios era que los judíos recibieran a Jesús como Mesías, amén, como el Cristo, que ellos nacieran de nuevo y que ellos fueran los evangelistas para alcanzar el mundo. Pero sabemos por las escrituras en Lucas 19 y Lucas 21 que Jesús le profetizó a Jerusalén, a Israel, y le dijo que por cuenta que no habían reconocido el día de su visitación, no lo habían reconocido a él como el Mesías, que iban a ser destruidos, Jerusalén iba a ser destruido. Y eso ocurrió en 70 DC, cuando Tito y una legión de romanos soldados entraron y mataron más de 1 millón de judíos, destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén y se esparcieron los judíos por toda parte del mundo. ¿Amén? Así que Jesús no, eso es lo que está diciendo, yo vine para los judíos y esta mujer no es judía. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Nota la persistencia de esta mujer. Ella está oyendo todo esto lo que está diciendo. Ella está oyendo lo que están diciendo los discípulos. Amén. Ella está oyendo todo esto, pero aunque Jesús no le daba atención, ella seguía con su fe. Entonces, ahora Jesús le tiene que hablarle a ella, porque la persistencia de ella le dice, respondiéndole le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Amén. Liberación, sanidad es el pan de los hijos. Lo que tiene pacto con Dios. Amén. Ella no tenía pacto con Dios, pero no te la respuesta.
Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén. Ella dice, nada más que va a tomar digo, como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Por cuenta de la fe de esa mujer, porque creía que era más que un pedacito de poder. Vamos a ponerlo de pie, ya terminé. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al grupo de música, pasa.